Allan Kardec. Segunda parte de las manifestaciones espiritistas. Capítulo primero. Acción de los espíritus sobre la materia. Separada la opinión materialista, como condenada a la vez por la razón y por los hechos, todo se reduce a saber si el alma después de la muerte puede manifestarse a los vivos. La cuestión, reducida de este modo a la más simple expresión, se encuentra singularmente despejada. Se podría preguntar, desde luego, por qué seres inteligentes que en cierto modo viven en nuestro centro, aunque invisibles por su naturaleza, no podrían atestiguar su presencia de una manera cualquiera. La simple razón dice que para esto no hay nada absolutamente imposible, y esto ya es alguna cosa. Esta creencia tiene, por otra parte, el asentimiento de todos los pueblos, porque se la encuentra por todas partes y en todas las épocas. Luego, una intuición no podría ser tan general, ni sobrevivir a los tiempos sin apoyarse en alguna cosa. Está, además, sancionada por el testimonio de los libros sagrados y de los padres de la Iglesia, y ha sido menester el escepticismo y el materialismo de nuestro siglo para relegarla entre las ideas supersticiosas. Si estamos en el error, estas autoridades lo están igualmente. Pero esto solo son consideraciones morales. Una causa, sobre todo, ha contribuido a fortificar la duda en una época tan positiva como la nuestra, en que se procura darse cuenta de todo, en que se quiere saber el porqué y el cómo de cada cosa, y consiste en la ignorancia de la naturaleza de los espíritus y de los medios por los cuales pueden manifestarse. Adquirido el conocimiento, el hecho de las manifestaciones nada tiene de sorprendente y entra en el orden de los hechos naturales. La idea que uno se forma de los espíritus hace a primera vista incomprensible el fenómeno de las manifestaciones. Estas manifestaciones no pueden tener lugar sino por la acción del espíritu sobre la materia. Por esto, los que creen que el espíritu es la ausencia de toda materia se preguntan, con alguna apariencia de razón, cómo puede obrar materialmente. Pero ahí está el error, porque el espíritu no es una abstracción, es un ser definido, limitado y circunscrito. El espíritu encarnado en el cuerpo constituye el alma. Cuando lo deja a la muerte, no sale despojado de toda envoltura. Todos los espíritus nos dicen que conserven la forma humana, y en efecto, cuando se nos aparecen es bajo la que nosotros les conocíamos. Observémosle atentamente en el momento en que acaban de dejar la vida. Están en un estado de turbación. Todo está confuso a su alrededor. Ven su cuerpo sano o mutilado según el género de muerte. Por otra parte, se ven y se sienten vivir. Alguna cosa les dice que este cuerpo les pertenece y no comprenden que estén separados de él. Continúan viéndose bajo su forma primitiva. Y esta visión produce en algunos, durante cierto tiempo, una singular ilusión, la de creerse aún vivos. Les falta la experiencia de su nuevo estado para convencerse de la realidad. Disipado este primer momento de turbación, el cuerpo viene a ser para ellos un vestido viejo, del cual se han despojado y que no le echan de menos. Se sienten más ligeros y como desembarazados de un peso. No experimentan ya dolores físicos y son muy felices en poder elevarse, recorrer el espacio así como lo hacían diferentes veces, viviendo en sueños. Sin embargo, a pesar de la ausencia del cuerpo, acreditan su personalidad. Tienen una forma, pero una forma que no les molesta ni les embaraza. Ellos, en fin, tienen la conciencia de su yo, de su individualidad. ¿Qué debemos deducir de todo esto? Que el alma no lo deja todo en la tumba y que algo se lleva consigo. Numerosas observaciones y hechos irrecusables de que tendremos que hablar más tarde nos han conducido a esta consecuencia, a saber que en el ser humano hay tres cosas. Primero, el alma o espíritu, principio inteligente en quien reside el sentido moral. Segundo, el cuerpo,
envoltura grosera, material, de la que está temporalmente revestido para el cumplimiento de ciertas miras providenciales. Y tercero, el periespíritu, envoltura fluídica semimaterial, sirviendo de lazo entre el alma y el cuerpo. La muerte es la destrucción o, mejor, la desagregación de la envoltura grosera, de aquella que el alma abandona. La otra se separa y sigue al alma, que se encuentra de esta manera siempre envuelta. Esta última, bien que fluídica, etérea, vaporosa, invisible para nosotros en su estado normal, no por eso deja de ser materia, aunque hasta ahora no hayamos podido cogerla y someterla al análisis. Esta segunda envoltura del alma o periespíritu existe, pues, durante la vida corporal. Es el intermediario de todas las sensaciones que percibe el espíritu, aquel por el cual el espíritu transmite su voluntad al exterior y obra sobre los órganos. Para servirnos de una comparación material, es el hilo eléctrico conductor que sirve a la recepción y a la transmisión del pensamiento. Es, en fin, ese agente misterioso que no puede cogerse, designado con el nombre de fluido nervioso, que tan gran papel juega en la economía y del que no se tiene bastante cuenta de los fenómenos fisiológicos y patológicos. No considerando la medicina sino el elemento material ponderable, se priva en la apreciación de los hechos de una causa incesante de acción. Pero no es este el lugar de examinar esta cuestión. Haremos solamente observar que el conocimiento del periespíritu es la llave de una porción de problemas hasta ahora inexplicables. El periespíritu no es una de esas hipótesis a las cuales se ha recurrido algunas veces en la ciencia para la explicación de un hecho. Su existencia no solamente es revelada por los espíritus, sino que es un resultado de observaciones, como tendremos ocasión de demostrarlo. Por el momento y para no anticiparnos sobre los hechos que tenemos que relatar, nos limitaremos a decir que sea durante su unión con el cuerpo, sea después de su separación, el alma no está nunca separada de su periespíritu. Se ha dicho que el espíritu es una llama, una chispa. Esta debe entenderse del espíritu propiamente dicha, como principio intelectual y moral, y al cual no se podría atribuir una forma determinada, pero en cualquier grado que se encuentre, está siempre revestido de una envoltura o periespíritu, cuya naturaleza se va haciendo más etérea a medida que se purifica y se eleva en la jerarquía. De tal suerte que para nosotros la idea de forma es inseparable de la de espíritu, y que no concebimos la una sin la otra. El periespíritu forma, pues, parte integrante del ser humano. Pero el periespíritu solo no es el espíritu como el cuerpo solo no es en el ser humano, porque el periespíritu no piensa. Es al espíritu lo que el cuerpo es al ser humano, esto es, el agente o instrumento de su acción. La forma del periespíritu es la forma humana y cuando nos aparece es generalmente aquella bajo la cual hemos conocido al espíritu en su vida. Se podría creer, según esto, que el periespíritu, separado de todas las partes del cuerpo, se amolda de algún modo sobre él y conserva su tipo, pero no parece que sea así. La forma humana, con algunas diferencias de detalle y salvo las modificaciones orgánicas necesarias para el centro en el cual el ser está llamado a vivir, se encuentra en los habitantes de todos los globos. Al menos esto es lo que dicen los espíritus. Es igualmente la forma de todos los espíritus no encarnados y que no tienen más que el periespíritu. Es aquella bajo la que en todo tiempo se han representado los ángeles o espíritus puros, de donde debemos deducir que la forma humana es la forma tipo de todos los seres humanos a cualquier grado que pertenezcan. Pero la materia sutil del periespíritu no tiene la tenacidad ni la rigidez de la materia compacta del cuerpo. Es, si podemos expresarnos así, flexible y expansible, por esto la forma que toma, aunque calcada sobre la del cuerpo no es absoluta, se pliega a voluntad del espíritu, quien puede darle tal o cual apariencia a su gusto, mientras que la envoltura sólida le ofrece una resistencia insuperable.
Desembarazado de esa traba que le comprimía, el periespíritu se extiende o se estrecha, se transforma, en una palabra, se presta a todas las metamorfosis según la voluntad que obra sobre él. A consecuencia de esta propiedad de su envoltura fluídica, es como el espíritu que quiere hacerse reconocer puede, cuando esto es necesario, tomar la exacta apariencia que tenía en su vida, hasta la de los accidentes corporales que pueden ser signos de reconocimiento. Los espíritus, como se ve, son, pues, semejantes a nosotros, formando a nuestro alrededor toda una población invisible en el estado normal. Decimos en el estado normal porque, como lo veremos, esta invisibilidad no es absoluta. Volvamos a la naturaleza del periespíritu, porque esto es esencial para la explicación que vamos a dar. Hemos dicho que, aunque fluídica, no deja de ser una especie de materia, y esto resulta del hecho de las apariciones tangibles sobre las cuales volveremos a tratar. Se ha visto, bajo la influencia de ciertos médiums, aparecer manos teniendo a todas las propiedades de manos vivientes que tienen calor, que se pueden tocar, que ofrecen la resistencia de un cuerpo sólido que os agarrar, y que de repente se desvanecen como una sombra. La acción inteligente de estas manos, que obedecen evidentemente a una voluntad, ejecutando ciertos movimientos, aun tocando aires sobre un instrumento, prueba que son la parte visible de un ser inteligente e invisible. Su tangibilidad, su temperatura, en una palabra, la impresión que hacen sobre los sentidos, puesto que se ha visto que han dejado señales sobre la piel, dar golpes dolorosos o acariciar delicadamente, prueban que son de alguna materia. Su desaparición instantánea prueba también que esta materia es eminentemente sutil y se modifica como ciertas sustancias que pueden alternativamente pasar del estado sólido al estado fluídico y recíprocamente. La naturaleza íntima del espíritu propiamente dicho, esto es, del ser pensador, no es enteramente desconocida. No se revela a nosotros sino por sus actos, y sus actos no pueden afectar a nuestros sentidos materiales sino por un intermediario material. El espíritu tiene, pues, necesidad de materia para obrar sobre la materia. Tiene por instrumento directo su periespíritu, como el ser humano tiene su cuerpo, pues su periespíritu es materia, como acabamos de verlo. Tiene enseguida por agente intermediario el fluido universal, especie de vehículo sobre el cual obra, como nosotros obramos sobre el aire para producir ciertos efectos con ayuda de la dilatación, de la compresión, de la propulsión o de las vibraciones. Considerada de esta manera la acción del espíritu sobre la materia, se concibe fácilmente. Se comprende desde luego que todos los efectos que de esto resultan entran en el orden de los hechos naturales y no tienen nada de maravilloso. Solo han parecido sobrenaturales porque no se conocía la causa. Conocida ésta, lo maravilloso desaparece y esta causa está toda entera en las propiedades semimateriales del periespíritu. Este es un nuevo orden de hechos que una nueva ley viene a explicar, y de la cual nadie se maravillará dentro de algún tiempo, lo mismo que sucede hoy con la correspondencia a larga distancia en algunos minutos gracias a la electricidad. Quizá nos preguntarán cómo el espíritu, con la ayuda de una materia tan sutil, puede obrar sobre cuerpos pesados y compactos, levantar mesas, etc. Seguramente no sería un ser humano de ciencia quien pudiera hacer semejante objeción, porque sin hablar de las propiedades desconocidas que puede tener este nuevo agente, ¿no tenemos nosotros, bajo nuestros ojos, ejemplos análogos? ¿Acaso la industria no encuentra sus más poderosos motores en los gases más rarificados y en los fluidos imponderables? Cuando se ve que el aire derriba los edificios, que el vapor arrastra masas enormes, que la pólvora gasificada levanta las rocas, que la electricidad rompe los árboles y agujerea las murallas, ¿es extraño admitir que el espíritu, con ayuda de su periespíritu, pueda levantar una mesa, cuando sobre todo se sabe que este periespíritu puede venir a ser visible, tangible y obrar como un cuerpo sólido? Capítulo 2. Manifestaciones físicas, mesas giratorias.
Se da el nombre de manifestaciones físicas a las que se traducen por efectos sensibles, tales como los ruidos, el movimiento y la traslación de los cuerpos sólidos. Los unos son espontáneos, esto es, independientes de toda voluntad. Los otros pueden ser provocados. Primero hablaremos de estos últimos. El efecto más sencillo y uno de los primeros que se han observado consiste en el movimiento circular impreso en una mesa. Este efecto se produce igualmente con todos los objetos, pero habiéndose practicado más con la mesa esta clase de ejercicios, porque era el más cómodo, el nombre de mesas giratorias ha prevalecido para designar esta clase de fenómenos. Cuando decimos que este efecto es uno de los primeros que se han observado, nos referimos a estos últimos tiempos, porque se sabe que todos los géneros de manifestaciones han sido conocidos desde los tiempos más remotos, y no puede ser de otra manera, pues que siendo efectos naturales han debido producirse en todas las épocas. Tertuliano habla en términos explícitos de las mesas giratorias y parlantes. Este fenómeno, durante algún tiempo, ha alimentado la curiosidad de los salones. Después se ha dejado por otras distracciones porque no era más que un objeto de distracción. Dos causas han contribuido al abandono de las mesas giratorias. La moda para las gentes frívolas que raramente consagran 2 inviernos a la misma diversión, siendo prodigioso el que hayan empleado en 3 o 4. Para las gentes graves y observadoras ha salido de ella alguna cosa seria que ha prevalecido. Si abandonaron las mesas giratorias fue para ocuparse de las consecuencias mucho más importantes en sus resultados. Han dejado el alfabeto por la ciencia. He aquí todo el secreto de este abandono aparente que tanta algazara ha movido entre los burlones. Sea de ello lo que quiera, las mesas giratorias no dejan de ser el punto de partida de la doctrina espiritista, y bajo este título les debemos algún desarrollo, tanto más que presentando los fenómenos en su mayor sencillez. El estudio de las causas será mucho más fácil, y una vez establecida la teoría, nos dará la llave de los efectos más complicados. Para la producción del fenómeno es necesaria la intervención de una o muchas personas dotadas de una aptitud especial que se designan bajo el nombre de mediums. El número de los que cooperan es indiferente, a no ser que en la cantidad puedan encontrarse algunos mediums desconocidos. En cuanto a aquellos cuya mediumnidad es nula, su presencia es de ningún resultado y aún más dañosa que útil, por la disposición de espíritu que traen muchas veces. Los médiums poseen bajo este aspecto un poder más o menos grande y producen por consecuencia efectos más o menos pronunciados. Muchas veces una persona, médium poderoso, producirá por sí sola mucho más que otras 20 reunidas. Le bastará colocar las manos sobre la mesa para que al instante se mueva, se levante, se caiga, dé saltitos o gire con violencia. No hay ningún indicio de la facultad medianímica, la experiencia solo puede hacerla conocer. Cuando en una reunión se quiere ensayar, es preciso sentarse simplemente alrededor de una mesa y colocar las manos extendidas encima, sin presión ni contracción muscular. Al principio, como se ignoraban las causas del fenómeno, se indicaron muchas precauciones, reconocidas después absolutamente inútiles. Tal es, por ejemplo, la alternativa de los sexos y también el contacto de los dedos pequeños de las diferentes personas, formando una especie de cadena no interrumpida. Esta última precaución había parecido necesaria cuando se creía en la acción de una especie de corriente eléctrica. Después la experiencia ha demostrado su inutilidad. La sola prescripción rigurosamente obligatoria es el recogimiento, un silencio absoluto y sobre todo la paciencia, si el efecto se hace esperar. Puede ser que se produzca en algunos minutos, como puede tardar media hora o una. Esto depende de la potencia medianímica de los cooperantes. Decimos además que la forma de la mesa, la sustancia de que está hecha,
la presencia de los metales, de la seda, de los vestidos, de los asistentes, los días, las horas, la oscuridad o la luz, etc., son tan indiferentes como la lluvia o el buen clima. Solo el volumen de la mesa es de alguna importancia, pero únicamente en el caso de que la potencia medianímica fuese insuficiente para vencer la resistencia. En caso contrario, una sola persona, aún un niño, puede hacer levantar una mesa de 100 kilogramos, mientras que con condiciones menos favorables, 12 personas no harían mover el más pequeño velador. En este estado, cuando el efecto empieza a manifestarse, generalmente se oye un pequeño crujido en la mesa, se siente como un estremecimiento que es el preludio del movimiento. Parece que hace esfuerzos para destacarse. Después se pronuncia el movimiento de rotación y se acelera hasta el punto de adquirir una rapidez tal que los asistentes casi no pueden seguirla. Una vez establecido el movimiento, pueden también separarse de la mesa, la que continúa moviéndose en diversos sentidos, sin contacto. En otras circunstancias la mesa se levanta y se endereza, tan pronto sobre un solo pie como sobre otro, después vuelve a tomar con suavidad su posición natural. Otras veces se balancea imitando el movimiento de ondulación de un buque. Otras, en fin, pero para esto es preciso una potencia medianímica considerable, se destaca enteramente del suelo, se mantiene en equilibrio en el espacio, sin punto de apoyo, levantándose también algunas veces hasta el techo, de modo que puede pasarse por debajo. Después vuelve a descender lentamente, meciéndose como lo haría una hoja de papel, o bien cae violentamente y se rompe, lo que prueba de una manera patente que uno no es un juguete de una ilusión óptica. Otro fenómeno que se produce muy a menudo, según la naturaleza del médium, es el de los golpes dados en el mismo tejido de la madera, sin ningún movimiento en la mesa. Estos golpes, algunas veces muy débiles, otras veces bastante fuertes, se hacen oír igualmente en los otros muebles de la habitación, contra las puertas, las paredes y el techo. Luego volveremos sobre esto. Cuando han tenido lugar en la mesa, producen en esta una vibración muy sensible para los dedos y sobre todo muy clara cuando se aplica el oído. Capítulo 3. Manifestaciones inteligentes. En lo que acabamos de ver, nada revela, seguramente, la intervención de una potencia oculta, y estos efectos podrían perfectamente explicarse por la acción de una corriente magnética o eléctrica, o la de un fluido cualquiera. Tal ha sido en verdad la primera solución dada a estos fenómenos, y que podía, con razón, pasar por muy lógica. Hubiera, sin duda, prevalecido si otros hechos no hubiesen venido a demostrar su insuficiencia. Estos hechos son la prueba de inteligencia que ellos han dado, pues como todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente, es evidente que aun admitiendo que la electricidad o cualquier otro fluido juegue en ellos algún papel, se mezcla alguna otra causa. ¿Qué causa es esta? ¿Qué inteligencia? Las continuadas observaciones nos lo han hecho conocer. Para que una manifestación sea inteligente, no es necesario que sea elocuente, ni de genio privilegiado o sabio. Basta que pruebe un acto libre y voluntario, expresando una intención o respondiendo a un pensamiento. Cuando se ve una veleta agitada por el viento, se tiene la seguridad de que sólo obedece a una impulsión mecánica, pero si se reconoce en sus movimientos señales intencionales, si gira de izquierda a derecha, pronto o con lentitud, obedeciendo a una voluntad, nos veremos obligados a admitir no que la veleta sea inteligente, sino que obedece a una inteligencia. Esto mismo sucede respecto a la mesa. Hemos visto moverse la mesa, levantarse y dar golpes bajo la influencia de uno o muchos médiums. El primer efecto inteligente que se notó fue el ver que estos movimientos obedecían a un mandato y, sin mudar de sitio, la mesa se levantaba alternativamente sobre el pie designado. Después, volviendo a caer, daba un número determinado de golpes, respondiendo a una pregunta.
Otras veces la mesa, sin el contacto de nadie, se paseaba sola por la habitación, yendo de derecha a izquierda, adelante o atrás, ejecutando diversos movimientos según la orden de los asistentes. Es muy evidente que, lejos de toda suposición de fraude, admitimos la completa lealtad de los asistentes, atestiguada por su honradez y su perfecto desinterés. Más tarde hablaremos de las supercherías contra las cuales es prudente estar preparado. Por medio de los golpes y sobre todo por los golpes íntimos que acabamos de hablar, se obtienen efectos aún más inteligentes, como la imitación de los diversos redobles del tambor, fuegos de fila o pelotón, cañonazos, como en un simulacro de guerra, el rechino de la sierra, los golpes del martillo, la cadencia de diferentes melodías, etc. Esto fue, como se comprende, un vasto campo abierto a la explotación. Se dijo que, puesto que allí había una inteligencia oculta, podía responder a las preguntas, y respondió, en efecto, por un sí o por un no, mediante un número de golpes de convención. Estas respuestas fueron muy insignificantes, así es que se tuvo la idea de hacer que se designaran las letras del alfabeto y componer de este modo palabras y frases. Estos hechos, repetidos a voluntad por millares de personas y en todos los países, no podía dejar duda sobre la naturaleza inteligente de las manifestaciones. Entonces fue cuando surgió un nuevo sistema según el cual esta inteligencia debía ser la del médium, la del interrogador o la de los mismos asistentes. La dificultad estaba en explicar cómo esta inteligencia podía reflejarse en la mesa e interpretarse por los golpes. Una vez constatado que los golpes no los daba el médium, los serían por el pensamiento. Pero el pensamiento dando golpes era un fenómeno aún más prodigioso que todos aquellos que se habían visto. La experiencia no tardó en demostrar lo inadmisible de esta opinión. En efecto, las respuestas se encontraban muy a menudo diametralmente opuestas con el pensamiento de los asistentes, fuera del alcance intelectual del médium, y aún en idiomas que no conocía o relatando hechos ignorados de todos. Estos ejemplos son tan numerosos que es casi imposible que el que se haya ocupado algo de comunicaciones espiritistas no los haya visto diferentes veces. Solo citaremos uno que se nos ha referido por un testigo ocular. A bordo de un buque de la Marina Imperial Francesa, en estación en los mares de la China, toda la tripulación, desde los marineros hasta el Estado Mayor, se ocupaba en hacer hablar a las mesas. Se tuvo la idea de evocar al espíritu de un teniente de este mismo buque, muerto hacía 2 años. Vino, y después de diversas comunicaciones que llenaron a todos de asombro, dijo lo que sigue por medio de golpes. Os suplico encarecidamente que paguéis al capitán la suma de, indicaba la cantidad, que le debo, y que siento no haberle podido reembolsar antes de mi muerte. Nadie conocía el hecho. El mismo capitán había olvidado este crédito, por cierto muy insignificante, pero examinando sus cuentas encontró el asiento de la deuda del teniente y cuya cantidad era exactamente la indicada. Dígasenos de qué pensamiento provenía el reflejo de esta indicación. Se perfeccionó el arte de comunicar por los golpes alfabéticos, pero el medio era siempre muy largo. Sin embargo, se obtienen comunicaciones de cierta extensión así como interesantes revelaciones sobre el mundo de los espíritus. Estos indicaron otros medios, y a ellos debemos el de las comunicaciones escritas. Las primeras comunicaciones de este género tuvieron lugar adaptando un lápiz al pie de una mesita ligera colocada sobre una hoja de papel. La mesita, puesta en movimiento por la influencia del médium, se puso a trazar caracteres, luego palabras y frases. Se simplificó sucesivamente este medio sirviéndose de mesitas tan grandes como la mano, hechas expresamente. Después de cestitas, de cajas de cartón y, en fin, de simples tablitas. La escritura era tan corriente, tan rápida y tan fácil como con la mano. Pero se reconoció más tarde que todos estos objetos no eran más, en definitiva, que apéndices,
verdaderos lapiceros de los cuales no había necesidad, teniendo por sí mismo el lápiz. La mano, arrastrada por un movimiento voluntario, escribía bajo la impulsión dada por el espíritu y sin el concurso de la voluntad ni del pensamiento del médium. Desde entonces las comunicaciones de ultratumba no tuvieron más límites que la correspondencia habitual entre vivos. Volveremos sobre estos diferentes medios que explicaremos en detalle. Los hemos bosquejado rápidamente para demostrar la sucesión de los hechos que han conducido a acreditar en estos fenómenos la intervención de inteligencias ocultas, o de otro modo, de los espíritus. Capítulo 4. Teoría de las manifestaciones físicas. Movimientos y suspensiones, ruidos, aumento y disminución del peso de los cuerpos. Estando demostrada por el razonamiento y por los hechos la existencia de los espíritus, así como la posibilidad para ellos de obrar sobre la materia, se trata ahora de conocer cómo se opera esta acción y cómo se arreglan para hacer mover las mesas y los otros cuerpos inertes. Una idea se presenta naturalmente y es la que hemos tenido ya. Como fue compartida por los espíritus, que han dado otra explicación de la que esperábamos, es una prueba evidente que su teoría no era nuestra opinión. Pero este primer pensamiento, cada uno podrá tenerlo como nosotros. En cuanto a la teoría de los espíritus, no creemos que haya venido jamás a la idea de alguien. Se reconocerá sin trabajo cuán superior es a la nuestra, aunque menos sencilla, porque da la solución a una porción de hechos que no encontraban en aquella una explicación satisfactoria. Desde el momento que se conoce la naturaleza de los espíritus, su forma humana, las propiedades semimateriales del periespíritu, la acción mecánica que puede tener sobre la materia, que en los hechos de aparición se han visto manos fluídicas y aún tangibles asir objetos y transportarlos, era natural el creer que el espíritu se servía simplemente de sus manos para hacer girar la mesa y que la levantaban en el espacio a fuerza de brazos. Pero en este caso, ¿qué necesidad hay de tener un médium? El espíritu no puede obrar solo, porque el médium, que coloca las más de las veces sus manos en sentido contrario del movimiento, o casi que no las coloca del todo, evidentemente no puede secundar al espíritu con ninguna acción muscular. Dejemos desde luego hablar a los espíritus que hemos interrogado con este objeto. Las respuestas siguientes se nos dieron por el espíritu de San Luis, después se han confirmado por muchos otros. ¿El fluido universal es una emanación de la divinidad? No. Es una creación de la divinidad. Todo es creado excepto Dios. El fluido universal es al mismo tiempo el elemento universal. Sí, es el principio elemental de todas las cosas. ¿Tiene alguna relación con el fluido eléctrico del cual conocemos los efectos? Es su elemento. ¿Cuál es el estado en que el fluido universal se presenta a nosotros en su más grande simplicidad? Para encontrarlo en su simplicidad absoluta sería preciso remontarse hasta los espíritus puros. En vuestro mundo está siempre más o menos modificado para formar la materia compacta que os rodea. Sin embargo, podéis decir que el estado que se acerca más a esta simplicidad es el del fluido que vosotros llamáis fluido magnético animal. Se ha dicho que el fluido universal es la fuente de la vida. ¿Es al mismo tiempo la fuente de la inteligencia? No, este fluido solo anima la materia. Puesto que es este fluido el que compone el periespíritu, parece que está en un estado de condensación. ¿Qué le acerca hasta cierto punto a la materia propiamente dicha? Hasta cierto punto, como vosotros lo decís, porque no tiene todas sus propiedades, es más o menos condensado según los mundos. ¿Cómo un espíritu puede operar el movimiento de un cuerpo sólido? Combina una parte de fluido universal con el fluido que despide el medium propio a este efecto. ¿Los espíritus levantan la mesa con ayuda de sus miembros solidificados de cierto modo? Esta respuesta no conducirá todavía a lo que deseáis.
Cuando una mesa se mueve bajo vuestras manos, el espíritu evocado va a tomar en el fluido universal de qué animarla de una vida ficticia. La mesa preparada de este modo, el espíritu la atrae y la mueve bajo la influencia de su propio fluido desprendido por su voluntad. Cuando la mesa que quiere poner en movimiento es demasiado pesada para él, llama en su ayuda a los espíritus que se encuentran en las mismas condiciones que él. En razón de su naturaleza etérea, el espíritu propiamente dicho no puede obrar sobre la materia grosera sin intermediario, esto es, sin el lazo que le une a la materia. Este lazo, que constituye lo que vosotros llamáis el perispíritu, os da la llave de todos los fenómenos espiritistas materiales. Creo haberme explicado bastante claro para hacerme comprender. ¿Los espíritus que él llama en su ayuda le son inferiores? ¿Están bajo sus órdenes? Iguales casi siempre, muchas veces vienen por sí mismos. ¿Todos los espíritus son aptos para producir los fenómenos de este género? Los espíritus que producen esta clase de efectos son siempre espíritus inferiores que no están aún enteramente desprendidos de toda influencia material. Nosotros comprendemos que los espíritus superiores no se ocupen de cosas inferiores a su esfera. Preguntamos si en razón de estar más desmaterializados tendrían la potencia de hacerlo si lo quisieran hacer. Tienen la fuerza moral como los otros tienen la fuerza física. Cuando tienen necesidad de esta fuerza, se sirven de los que la poseen. ¿No se os ha dicho que sirven de espíritus inferiores como lo hacéis vosotros con los cargadores? Si nosotros hemos comprendido bien lo que habéis dicho, el principio vital reside en el fluido universal. El espíritu toma ese fluido y la envoltura semimaterial que constituye su periespíritu y por medio de este fluido obra sobre la materia inerte. Si esto es, que él anima la materia de una especie de vida ficticia. La materia se anima de la vida animal. La mesa que se mueve bajo vuestras manos vive como el animal. Obedece por sí misma al ser inteligente. No es este el que la empuja como el ser humano hace con un fardo. Cuando la mesa se levanta, no es que el espíritu la levante a fuerza de brazos. Es la mesa animada que obedece a la impulsión dada por el espíritu. ¿Cuál es el papel del médium en este fenómeno? Ya lo he dicho. El fluido propio del médium se combina con el fluido universal acumulado por el espíritu. Es menester la unión de estos dos fluidos, esto es, del fluido animalizado con el fluido universal para dar vida a la mesa. Pero observad bien que esta vida es sólo momentánea, se extingue con la acción y muchas veces antes del fin de la acción, tan pronto como la cantidad del fluido no es suficiente para animarla. ¿El espíritu puede obrar sin el concurso de un médium? Puede obrar sin saberlo el médium, es decir, que muchas personas sirven de auxiliares a los espíritus para ciertos fenómenos sin pensar en eso. El espíritu toma de ellas como de una fuente el fluido animalizado que necesita. Así es que el concurso de un médium tal como lo entendéis no es siempre necesario, lo que tiene lugar sobre todo en los fenómenos espontáneos. La mesa animada obra con inteligencia, piensa tanto como el bastón con el cual hacéis un signo inteligente, pero la vitalidad de que está animada le permite obedecer a la impulsión de una inteligencia. Sabed, pues, bien que la mesa que se mueve no viene a ser espíritu y que no tiene por sí misma ni pensamiento ni voluntad. ¿Cuál es la causa preponderante en la producción de este fenómeno, el espíritu o el fluido? El espíritu es la causa, el fluido es el instrumento. Las dos cosas son necesarias. ¿Qué papel hace la voluntad del médium en este caso?
llamar a los espíritus y secundarles en la impulsión dada al fluido. ¿Por qué todo el mundo no puede producir el mismo efecto y por qué todos los médiums no tienen la misma potencia? Esto depende del organismo y de la mayor o menor facilidad con la cual la combinación de los fluidos puede operarse después, porque el espíritu del médium simpatiza más o menos con los espíritus extraños que encuentran en él la potencia fluídica necesaria. Sucede con esta potencia como con las de los magnetizadores, que es más o menos grande. Bajo este aspecto hay personas que son del todo refractarias, otras en las que la combinación no se opera por un esfuerzo de su voluntad, otras, en fin, entre las cuales tiene lugar tan natural y fácilmente que ni aún se lo conocen y sirven de instrumentos sin saberlo, como ya hemos dicho. ¿Las personas llamadas eléctricas pueden ser consideradas como médiums? Estas personas toman en sí mismas el fluido necesario para producir el fenómeno y pueden obrar sin el socorro de espíritus extraños. No son entonces médiums en el sentido que se da a esta palabra, pero puede ser también que un espíritu les asista y aproveche sus disposiciones naturales. El espíritu que obra sobre los cuerpos sólidos para moverlos, ¿está en la sustancia misma de los cuerpos o bien fuera de esta sustancia? Lo uno y lo otro hemos dicho que la materia no es un obstáculo para los espíritus, penetran por todo. Una porción del periespíritu se identifica, por decirlo así, con el objeto que penetra. ¿Cómo se arregla el espíritu para golpear? ¿Se sirve de un objeto material? No, así como no se sirve de sus brazos para levantar la mesa. Bien sabéis que no tiene martillo a su disposición. Su martillo es el fluido combinado puesto en acción por su voluntad para mover o para golpear. Cuando mueve, la luz os trae la vista de sus movimientos. Cuando golpea, el aire os trae el sonido. Nosotros concebimos esto cuando golpea sobre un cuerpo duro, pero ¿cómo puede hacer ruido o sonidos articulados en el espacio? Puesto que obra sobre la materia, puede obrar sobre el aire lo mismo que sobre la mesa. En cuanto a los sonidos articulados, puede imitarlos como los demás ruidos. Decís que el espíritu no se sirve de sus manos para remover la mesa. Sin embargo, se ha visto en ciertas manifestaciones visuales aparecer manos cuyos dedos se paseaban sobre un teclado, agitaban las teclas y hacían oír sonidos. ¿No parecería que el movimiento de las teclas se producía por la presión de los dedos? ¿Esta presión no es también directa y real cuando se hace sentir sobre nosotros mismos y cuando estas manos dejan señales sobre la piel? Vosotros no podéis comprender la naturaleza de los espíritus y su manera de obrar, sino por comparaciones que sólo os dan una idea incompleta, y es un mal el querer asimilar siempre sus procedimientos a los vuestros. Sus procedimientos deben estar en relación con su organismo. ¿No os he dicho que el fluido del periespíritu penetra la materia y se identifica con ella, a lo que anima con una vida ficticia? Pues bien, cuando el espíritu pone los dedos sobre las teclas, los pone realmente y también las mueve, pero no es por la fuerza muscular que comprime la tecla. Lo que hace es animarla lo mismo que anima la mesa, y la tecla, obedeciendo a su voluntad, se mueve y toca la cuerda. En esto sucede también una cosa que os será difícil comprender, y es que ciertos espíritus están tan poco adelantados y de tal modo materializados comparativamente con los espíritus elevados, que tienen todavía las ilusiones de la vida terrestre y creen obrar como cuando tenían su cuerpo. No se dan más cuenta de la verdadera causa de los efectos que producen, lo mismo que un ser humano del campo tampoco comprende la teoría de los sonidos que articula. Preguntadles cómo tocan el piano, os dirán que golpean encima con sus dedos, porque creen golpear. El efecto se produce instintivamente en ellos sin que sepan cómo, y, sin embargo, por su voluntad. Lo mismo sucede cuando se hacen oír con palabras.
Entre los fenómenos que se citan como prueba de la acción de una potencia oculta, los hay que son evidentemente contrarios a todas las leyes conocidas de la naturaleza. Entonces, ¿no parece que debe permitirse la duda? Es que el ser humano está lejos de conocer todas las leyes de la naturaleza. Si las conociese todas sería espíritu superior. Todos los días, por tanto, da en desmentido a aquellos que, creyendo saberlo todo, pretenden poner límites a la naturaleza y por eso no son menos orgullosos. Descorriendo el velo sin cesar de los nuevos misterios, Dios advierte al ser humano para que desconfíe de sus propias luces, porque vendrá un día en que la ciencia del más sabio será confundida. ¿No tenéis todos los días ejemplos de cuerpos animados de un movimiento capaz de vencer la fuerza de gravitación? La bala lanzada al aire, ¿no vence momentáneamente esta fuerza? Pobres seres humanos que creéis ser muy sabios y cuya tonta vanidad es a cada instante derrotada. Sabed, pues, que aún sois muy pequeños. Estas explicaciones son claras, categóricas y sin ambigüedad. Resalta de ellas este punto capital que el fluido universal, en el cual reside el principio de la vida, es el agente principal de las manifestaciones y recibe su impulsión del espíritu, ya sea encarnado o errante. Este fluido condensado constituye el periespíritu o envoltura semimaterial del espíritu. En el estado de encarnación, el periespíritu está unido a la materia del cuerpo. En el estado errante es libre. Cuando el espíritu está encarnado, la sustancia del periespíritu está más o menos adherente, si se puede expresar así. Entre ciertas personas hay alguna especie de emanación de este fluido por consecuencia de su organismo, y esto es lo que, propiamente hablando, constituye los médiums de influencias físicas. La emisión del fluido animalizado puede ser más o menos abundante, su combinación más o menos fácil, de ahí los médiums más o menos potentes. Tampoco es permanente y así se explica la intermitencia de esta potencia. Pongamos una comparación. Cuando se tiene la voluntad de obrar materialmente sobre un punto cualquiera colocado a distancia, el pensamiento es el que quiere, pero el pensamiento solo no va a tocar este punto. Le es preciso un intermediario que él mismo dirige, un bastón, un proyectil, una corriente de aire, etc. Observad también que el pensamiento no obra directamente sobre el bastón, porque si no se le toca no obrará por sí solo. El pensamiento, que no es otro que el espíritu encarnado en nosotros, está unido al cuerpo por el periespíritu. Así pues, no puede obrar sobre el cuerpo sin el periespíritu, como no puede obrar sobre el bastón sin el cuerpo. Obra sobre el periespíritu, porque es la sustancia con la cual tiene más afinidad. El periespíritu obra sobre los músculos cogen el bastón y el bastón toca el objeto. Cuando el espíritu no es encarnado, le es preciso un auxiliar extraño. Este auxiliar es el fluido con cuya ayuda hace que el objeto sea propio para seguir la impulsión de su voluntad. De este modo, cuando se da movimiento a un objeto levantándolo o lanzándolo al aire, no es el espíritu quien lo coge, lo empuja o levanta como nosotros lo haríamos con la mano. Él lo satura, por decirlo así, con su fluido combinado con el del médium, y el objeto, vivificado así momentáneamente, obra como lo haría un ser viviente, con la diferencia de que no teniendo voluntad propia, sigue el impulso de la voluntad del espíritu. Puesto que el fluido vital tomado en cierto modo por el espíritu da una vida ficticia y momentánea a los cuerpos inertes, pues el periespíritu no es otra cosa sino este mismo fluido vital, se sigue que cuando el espíritu está encarnado, él es quien da la vida a su cuerpo por medio de su periespíritu, al que permanece unido tanto como el organismo lo permite. Cuando se retira, el cuerpo muere. Ahora, si en lugar de una mesa se hace una estatua de madera, y se obra sobre esta estatua como sobre una mesa,
Se tendrá una estatua que se moverá, que golpeará, que responderá por sus movimientos y por sus golpes. Se tendrá, en una palabra, una estatua momentáneamente animada por una vida artificial. Se han llamado mesas parlantes, se podrían llamar estatuas parlantes. ¿Qué luz no nos arroja esta teoría sobre una porción de fenómenos hasta ahora sin solución? ¿Qué alegorías y efectos misteriosos no explica? Los incrédulos objetan también que el hecho de la suspensión de las mesas sin punto de apoyo es imposible, porque es contrario a la ley de gravitación. Nosotros le responderemos, desde luego, que su negación no es una prueba. En segundo lugar, que si el hecho existe, por más que fuese contrario a todas las leyes conocidas, probaría una cosa, y es que se apoya sobre una ley desconocida, y que los que niegan no pueden tener la pretensión de conocer todas las leyes de la naturaleza. Acabamos de explicar esta ley, pero esto no es una razón para que sea aceptada por ellos, precisamente porque se ha dado por espíritus que han dejado su vestido terrestre, en lugar de serlo por espíritus que lo tienen todavía y que se sientan en la academia. De tal suerte que si el espíritu de Arago vivo hubiese presentado esta ley, la hubiesen aceptado a ojos cerrados, pero presentada por el espíritu de Arago muerto es una utopía. ¿Y por qué? Porque creen que Arago, siendo muerto, todo ha muerto en él. No tenemos la pretensión de disuadirles. Sin embargo, como esta objeción podría embarazar a ciertas personas, vamos a ensayar en contestarla poniéndonos desde su punto de vista, esto es, haciendo abstracción por un instante de la teoría de la animación ficticia. Cuando se hace el vacío bajo la campana de la máquina neumática, esta campana se adhiere con tal fuerza que es imposible levantarla por causa del peso de la columna de aire que pesa sobre ella. Que se haga entrar el aire y la campana se levanta con la mayor facilidad, porque el aire de debajo hace contrapeso con el aire de encima. Sin embargo, abandonada a sí misma, permanecerá sobre el platillo en virtud de la ley de gravitación. Ahora, que el aire de debajo esté comprimido, que tenga una densidad más grande que el de encima, la campana se levantará a pesar de la gravitación. Si la corriente de aire es rápida y violenta, podrá sostenerse en el espacio sin ningún apoyo visible, lo mismo que se hace con ciertos muñecos que, puestos en un surtidor de agua, dan volteretas. ¿Por qué, pues, el fluido universal, que es el elemento de toda materia, estando acumulado alrededor de la mesa, no tendría la propiedad de disminuir o aumentar el peso específico relativo, como el aire lo hace con la campana de la máquina neumática, como el gas hidrógeno lo hace con los globos, sin que por esto se deroguen las leyes de la gravitación? ¿Conocéis todas las propiedades y todo el poder de este fluido? No. Pues bien, no neguéis un hecho porque no podáis explicarlo. Volvamos a la teoría del movimiento de las mesas. Si por el medio indicado el espíritu puede levantar una mesa, puede levantar cualquier cosa, un sillón por ejemplo. Si puede levantar un sillón, puede también con una fuerza suficiente levantar al mismo tiempo una persona sentada en él. He aquí, pues, la explicación de este fenómeno que ha producido 100 veces Hom en sí mismo y sobre otras personas. Lo ha repetido durante un viaje a Londres, y a fin de probar que los espectadores no eran juguete de una ilusión óptica, hizo en el techo una señal con un lápiz pasándole por debajo. Se sabe que Hom es un poderoso medium para los efectos físicos. Él era, en este caso, la causa eficiente y el objeto. Acabamos de hablar del aumento posible del peso. En efecto, es un fenómeno que se produce algunas veces y solo tiene un anómalo la misma resistencia prodigiosa de la campana, bajo la presión de la columna atmosférica. Se ha visto bajo la influencia de ciertos médiums que objetos bastante ligeros ofrecían la misma resistencia y después ceder de repente al menor esfuerzo. En la referida experiencia, la campana no pesa en realidad ni más ni menos por sí misma, pero parece más pesada por efecto de la causa exterior que obra sobre ella. Probablemente en esto sucede lo mismo.
La mesa tiene siempre el mismo peso intrínseco, porque su masa no ha aumentado, pero una fuerza extraña se opone a su movimiento, y esta causa puede estar en los fluidos ambientes que la penetran, como la que aumenta o disminuye el peso aparente de la campana está en el aire. Haced la experiencia de la campana neumática delante de un campesino ignorante y no comprendiendo qué es el aire que no ve, no será difícil persuadirle que es el diablo. Puede que se diga que, siendo este fluido imponderable, su acumulación no puede aumentar el peso de un objeto. Conformes, pero observad que si nos hemos servido de la palabra acumulación es por comparación y no por asimilación absoluta con el aire. Este es imponderable, convenido, pero nada lo prueba. Su naturaleza íntima nos es desconocida y estamos lejos de conocer todas sus propiedades. Antes que se hubiera experimentado el peso del aire, no se sospechaba los efectos de este mismo peso. La electricidad está también colocada entre los fluidos imponderables. Sin embargo, un cuerpo puede ser detenido por una corriente eléctrica y ofrecer una resistencia grande al que quiera levantarlo. Es, pues, que se ha vuelto más pesado en apariencia. Porque no se ve a lo que le sostiene, sería ilógico decir que no existe. El espíritu puede, pues, tener palancas que nos son desconocidas. La naturaleza nos prueba todos los días que su potencia no se detiene en el testimonio de los sentidos. No puede explicarse sino por una causa semejante el fenómeno singular del que se han visto muchos ejemplos de una joven débil y delicada levantando con 2 dedos, sin refuerzo y como con una pluma, a un hombre fuerte y robusto con el asiento en que estaba. Lo que prueba una causa extraña a la persona son las intermitencias de la facultad.